Me llamo Eric. Tenía 24 años cuando empecé a trabajar en el Oxxo, que está en la esquina de Avenida Cuitláhuac y Lago Gielmar, justo frente a una parada de camión donde, de noche, casi siempre pasa puro Uber y uno que otro taxi. El local es pequeño, de esos que tienen la fachada rayada con plumón indeleble y un anuncio de comisión por recargas colgando con cinta desde hace meses. A pesar de eso, el gerente insistía en que todo debía lucir impecable. Su nombre era Rosendo, un tipo flaco y alto que olía a loción barata y que siempre parecía estar de malas. Yo trabajaba el turno de la noche junto con otro empleado, Alan, que tenía mi misma edad, pero cara de alguien que ya había visto demasiado en la vida. Era callado, pero cumplidor. Nos turnábamos las tareas. Uno se quedaba en caja y el otro se metía a la bodega a reacomodar productos o reponer refrigeradores. No había mucho movimiento después de las 11, así que teníamos tiempo de sobra para ponernos al corriente. La bodega de ese Oxxo era un espacio angosto, apenas iluminado por un foco colgante, con el piso de cemento manchado por fugas viejas. Al fondo había un pequeño cuarto con puerta metálica, donde se guardaban cosas más delicadas: cartones de cigarros, botellas caras y hasta paquetes de tarjetas de prepago. A esa puerta se le ponía un candado por orden de Rosendo, siempre, cada noche, sin excepciones. Y fue justo por ese candado que comenzó todo. Una noche de jueves, cerca de las 11:30, Alan estaba reacomodando cervezas cuando me llamó desde la bodega. Fui a ver qué quería, pensando que necesitaba ayuda para mover un cartón de latas, pero en cuanto crucé el umbral, me hizo una señal para que guardara silencio. Me miró con los ojos muy abiertos y señaló hacia la puerta metálica del fondo. ¿Lo escuchaste?, me dijo en voz baja. Me detuve en seco. No sabía a qué se refería hasta que me quedé callado por completo. Entonces lo oí. Un sonido leve, casi imperceptible, como una respiración, no un silbido de viento o algún animal escondido. Era claramente una respiración humana, corta, ansiosa, como si alguien estuviera atrapado adentro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté casi sin voz, sintiendo cómo se me helaban las manos. Alan negó con la cabeza. Yo no abrí nada. Está cerrado con candado, como siempre. Me acerqué con cautela. Efectivamente, el candado estaba puesto. No había señales de que alguien lo hubiera forzado. Me agaché y miré por el pequeño orificio en la parte baja de la puerta, uno que siempre creí que era de ventilación. No vi nada, pero el sonido seguía ahí. Respiración, entrecortada, como si estuvieran justo del otro lado. Salimos de la bodega y llamamos a Rosendo. Tardó en contestar. Le explicamos lo que estaba pasando y, para nuestra sorpresa, no se mostró preocupado. Al contrario, nos dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ciérrenla bien, pongan el candado y no se metan en broncas. Ya saben que en esa bodega no entra nadie después de las 11. Pero hay alguien ahí adentro, jefe, dijo Alan, más firme de lo que yo me atrevía. Rosendo guardó silencio un momento. Luego, con tono seco, respondió: pongan el maldito candado. No es asunto de ustedes. La línea se cortó. Nos quedamos parados unos segundos, mirándonos. No sabíamos si llamar a la policía o hacerle caso, pero la instrucción había sido clara. Y Rosendo era el tipo de jefe que, si le llevabas la contraria, te despedía sin pensarlo 2 veces. Volvimos a la bodega. El sonido seguía allí. Yo no quería hacerlo, pero Alan se acercó y aseguró la cadena con el candado. Cada clic del metal sonó como una condena, y apenas lo cerró, el sonido cambió. Ya no era una respiración, era un gemido, bajo, casi infantil. No me atreví a preguntar si él también lo había oído. Esa noche casi no hablamos. Alan se quedó callado, sentado detrás de la caja. Yo me limité a acomodar un par de cosas por inercia. A la 1 de la madrugada, las cámaras dejaron de transmitir por unos minutos. Cuando regresaron, notamos algo raro. Las luces de la bodega parpadeaban, aunque nadie estaba allí. O al menos eso queríamos creer.
La siguiente noche, Rosendo apareció en la tienda sin previo aviso. Traía en la mano una bolsa negra de plástico. No saludó, no preguntó cómo estábamos. Caminó directamente a la bodega, abrió el candado, entró y cerró la puerta tras él. Estuvo ahí dentro unos 10 minutos. Cuando salió, no traía la bolsa. Tampoco dijo nada. Solo se acercó a Alan y le entregó un nuevo candado. Usen este desde ahora, y no me hablen por idioteces. Se fue sin mirar atrás. Después de eso, las cosas se volvieron más extrañas. Cada noche, poco después de las 11, volvíamos a escuchar esa respiración. A veces, incluso golpes leves desde adentro, como si alguien tocara con los nudillos, no con fuerza, solo para hacerse notar. Intentamos ignorarlo. Seguimos trabajando como si nada, pero el peso de lo que sabíamos estaba ahí, en cada minuto de silencio, en cada cliente que entraba y salía sin imaginar lo que teníamos al fondo. Una noche, Alan llegó más callado que de costumbre. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido. Me contó algo que hizo que se me revolviera el estómago. Soñé con eso, me dijo, sin siquiera nombrarlo. Estaba en esa bodega, pero sin puerta, sin salida, y eso, lo que respira, me hablaba. Me decía cosas que no entendía, palabras sin sentido, pero sentía que me conocía, que me esperaba. No supe qué decirle. Esa madrugada, lo encontré parado frente a la puerta metálica. El candado estaba en su mano, abierto. ¿Qué haces?, le pregunté, casi en un grito. Alan no respondió. Solo miraba la puerta, inmóvil, como hipnotizado. Tuve que arrancarle el candado y cerrar yo mismo. Desde esa noche, dejó de venir a trabajar. Rosendo no preguntó por él. Solo dijo que algunos no aguantan el turno nocturno. A los pocos días, llegó un reemplazo. Pasaron semanas. Yo me mantuve en el trabajo, aunque ya no era el mismo. No me acercaba a la bodega, no escuchaba nada, o me convencía de que no lo hacía. Una noche, después de que mi nuevo compañero se fuera al baño, llegó Rosendo, otra vez con una bolsa negra en la mano. «No te metas, Eric, tú solo haces tu chamba, ¿verdad?», me dijo, mirándome como si pudiera ver dentro de mí. Asentí. Él fue a la bodega. Esta vez dejó la puerta entreabierta, solo un poco, lo suficiente para que viera algo. Adentro, contra la pared del fondo, había un bulto cubierto por una manta vieja y una figura pequeña, agazapada, respirando rápido, como un niño enfermo. Pero no era un niño. No dije nada, solo me alejé, me encerré en el baño y esperé que se fuera. Desde esa noche no volví al Oxxo. Hoy trabajo en una pizzería y cada vez que paso por esa esquina veo que el Oxxo sigue abierto. Las luces encendidas, la gente entra y sale, pero siempre me fijo en la parte trasera, en la bodega, y juro que, a veces, entre los ladrillos, se escucha todavía esa respiración, esperando que alguien olvide el candado, o que lo abra, aunque sea un segundo. Trabajo en un Oxxo que está justo sobre Eje Central, a una cuadra del Metro Bellas Artes. Es de esos locales pequeños pero siempre llenos, pegado entre una tienda de celulares y un local que vende tenis clonados. La zona es movida todo el día, pero por la noche es otro mundo. Yo me llamo Raúl, tengo 26 años y ya llevo casi 2 años en este Oxxo. Me toca casi siempre el turno de cierre, de las 4 de la tarde a las 12. Aunque la tienda está abierta toda la noche, después de las 12 ya solo queda un cajero nocturno que llega a cubrir el turno hasta la mañana. A esa hora, lo que más llega son taxis, clientes medio borrachos y vagabundos buscando cigarros sueltos. La noche que te voy a contar pasó un martes. Un día cualquiera. Pero terminó siendo la noche más jodida de mi vida. Era cerca de las 9. Teníamos algo de fila porque justo se acababa de ir la señora que barre afuera y se había acumulado basura por la entrada, así que uno de los clientes empezó a quejarse del olor. Yo estaba solo porque a mi compañera Laura la habían mandado a acomodar los refrigeradores. En eso entró una mujer.
Tendría como unos 35 años, blusa apretada, maquillaje pesado, unas uñas postizas larguísimas. Venía hablando por teléfono, gritándole a alguien que no le iba a estar aguantando mamadas. Se formó como todos, pero desde que entró no dejaba de mirarme. Yo la vi de reojo, pero no le di importancia. Estaba más enfocado en un tipo que me pagaba con monedas de 10 centavos para comprar un Tonayán. Cuando llegó su turno, no había pasado ni un segundo desde que le dije «buenas noches», cuando empezó. «¿Qué me ves? ¿Por qué me ves así? ¿Qué? ¿Te gusto o qué?» Me tomó completamente en frío. Pensé que estaba bromeando. «Perdón, no la estaba viendo», le respondí serio, con las manos sobre el mostrador. «Ah, o sea, aparte te haces pendejo. Me estás viendo desde que entré. No me estés viendo con esa pinche cara, que no eres nadie para verme así. ¿O qué? ¿Me vas a seguir a la salida?» Volteé a ver a la fila. Todos se habían quedado congelados. Uno de los chavos que traía mochila hasta bajó la mirada, incómodo. Yo solo repetí: «No la estaba viendo, señora. Si quiere comprar algo, dígame y la atiendo. Si no, puede salir». Y ahí fue cuando se le botó por completo. «Pinche gato, pinche empleado muerto de hambre. ¿Cómo te atreves a decirme que me salga? ¿Tú sabes quién soy yo?» Se acercó al mostrador y me lanzó una cajetilla de cigarros que estaba al alcance. Me pegó en el brazo. Ni siquiera me dolió, pero sí me enchilé. Estaba a punto de pedirle a uno de los chavos que saliera a buscar al poli que cuida la estación del metro, cuando ella gritó algo que se me quedó grabado. «Vas a ver, cabrón, ahorita van a venir por ti, pinche muerto de hambre. Me viste con morbo como si fueras hombre. Ahorita te rompen tu madre, pinche gato». Y se fue, gritando, empujando la puerta automática con fuerza. El vidrio vibró. El silencio en la tienda se volvió incómodo. Nadie dijo nada, ni un solo cliente hizo gesto alguno. Cuando por fin reaccioné, le dije al chavo de la mochila: «¿Puedes ir por el policía que está en la salida del metro? Dile que una clienta vino a amenazarme». El chavo asintió sin decir palabra y salió caminando, pero nunca regresó. 15 minutos después, la tienda seguía igual. Yo trataba de actuar como si nada. Hasta bromeé con una clienta: «Ya me veo en TikTok, cajero misógino del Oxxo». Ella se rió un poco, pero su mirada decía que no era chistoso. Laura ya había regresado del refrigerador y se notaba tensa. Me preguntó qué había pasado. Le conté y me dijo: «Mejor quédate atrás un rato, yo cubro mientras». Acepté. Me metí a la bodega y me puse a revisar unas cajas. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché los gritos. No los de Laura. Gritos de hombres, voces, golpes. Salí de inmediato. Frente a la caja había 3 tipos. Uno traía una gorra de los Yankees, el otro un chaleco táctico sin logotipos, y el tercero no se me va a olvidar jamás. Camiseta blanca, tatuaje en el cuello y una pistola negra, sin disimulo, apuntando al suelo. «¿Dónde está el puto cajero?», preguntó el de la pistola. Laura no decía nada. Tenía los brazos cruzados y la cara pálida. Uno de ellos tiró un exhibidor de chocolates. Yo alcancé a ver que había una señora en la esquina de la tienda, con un niño, y los dos estaban petrificados. «No se hagan pendejos, salte cabrón, no seas culo», gritó el de la gorra. Me quedé congelado. Pensé en salir, pensé en correr por la puerta trasera, pensé en muchas cosas, pero no me moví. Laura tampoco me delató, aunque podía ver que estaba a punto de llorar. Uno de ellos se acercó al mostrador y le arrebató el teléfono a Laura. «¿Ya marcaste a la tira, zorra? ¿Eh? ¿Te crees muy viva?». La empujó con fuerza contra el mostrador. Fue entonces que el niño lloró. El hombre volteó y gritó: «¡Cállalo, señora, o se lo callamos nosotros!». No sé de dónde saqué el valor, pero grité: «¡Ya estuvo! ¡Ya estoy aquí!». Salí con las manos arriba. Todos voltearon. «Yo soy el cajero», dije. El de la pistola me vio de arriba abajo. «¿Tú eres el que miró feo a la señora? ¿A la tía de uno de mis compas?». Yo no la miré. Ella malinterpretó algo. «Solo estaba trabajando», dije con la voz firme, pero el corazón me latía como loco. El tipo dio 2 pasos hacia mí. «Pues hoy te vas a ir temprano, campeón».
Levantó el arma. Yo cerré los ojos y en ese momento se escucharon los gritos. ¡Policía! ¡Al suelo todos! Entraron 3 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No sé si fue un milagro o una casualidad. Uno de ellos traía una pistola de goma y gritaba como si estuviera en plena guerra. Los 3 tipos se echaron para atrás, pero el de la pistola alcanzó a tirar un disparo. No me dio. Reventó una botella de vino que estaba a medio metro de mí. Los 3 salieron corriendo por la puerta principal. Los policías los persiguieron. Yo me quedé ahí, tirado, cubriéndome la cabeza con las manos. Laura lloraba. Cuando todo se calmó, los clientes ya se habían ido. Nos dijeron que cerráramos la tienda y que fuéramos a declarar al Ministerio Público. Yo no paraba de temblar. El comandante que nos atendió dijo que era una bronca personal, no del Oxxo, y que probablemente esos tipos no regresarían. Pero yo no regresé. Ese fue mi último turno. Nunca sabrás lo que una mirada puede significar para otra persona. Y nunca sabes a quién conoce. Todo comenzó el martes pasado, a esa hora en la que ya no pasa ni un alma por las calles, ni los perros ladran, y lo único que se oye es el zumbido de los refrigeradores. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Yo era nuevo en ese turno de madrugada en el Oxxo de la Calzada Vallejo, justo al lado de una refaccionaria cerrada y una gasolinera que parecía más abandonada que en servicio. No era mi primer trabajo nocturno, pero sí el primero en el que pasaban tantas horas sin que nadie entrara. Durante los primeros días, la rutina era siempre la misma. Llegar a las 11, acomodar los productos, hacer inventario, limpiar, tomarme un café barato del termo viejo que había en la bodega y aguantar hasta las 6. La única compañía era el radio encendido con la voz hueca de alguna estación que repetía las mismas 5 canciones toda la noche. Pero luego lo noté. Los clientes, los pocos que llegaban durante mi turno, literalmente solo 3, eran siempre los mismos. Pensé que era casualidad al principio, pero pasaron los días y ahí seguían, siempre en el mismo orden. El primero entraba a la 1:25, el segundo a las 2 en punto y el tercero a las 2:27. Cada uno hacía la misma compra, decía las mismas palabras y mostraba una sonrisa torcida que parecía tallada a la fuerza. El primero era un tipo alto, flaco, con sudadera gris y gorra negra. No decía nada más que buenas. Agarraba un Gatorade rojo y un Bubulubú. Siempre pagaba con un billete de 50 y se iba sin dar cambio. El segundo era un señor ya grande, moreno, con camisa blanca de manga larga, los dedos manchados de tinta, como si trabajara en una imprenta. Siempre pedía un delicado sin filtro y una coca de vidrio. Pagaba exacto, sonreía de lado y decía, a ver si mañana sí llueve. El tercero era un joven de lentes, algo pálido, con mochila escolar. Compraba un Yakult y una barrita de avena. Jamás hablaba. Solo me miraba con esa sonrisa torcida y luego salía caminando hacia la gasolinera, donde se quedaba parado un rato mirando hacia el Oxxo antes de desaparecer entre las sombras. Pensé que me estaba sugestionando. Me dije que era normal, que en la madrugada uno se empieza a obsesionar con los detalles más tontos para no volverse loco de aburrimiento. Pero un viernes, algo se rompió en esa rutina. El primero, el de la gorra negra, no entró. Me extrañó tanto que revisé el reloj varias veces. Pensé que se me había adelantado, que tal vez no lo había notado, pero revisé las cámaras. Nadie había cruzado la puerta en esa hora. A la 1:25 no hubo movimiento. A las 2 entró el señor de los dedos manchados, como siempre. Dijo su frase. Compró lo de siempre. Sonrió. Pero cuando lo vi más de cerca, su sonrisa era más amplia, casi forzada. Sus ojos estaban inyectados de rojo. No me dijo, a ver si mañana llueve. Esta vez me dijo, hoy no vino tu favorito, ¿verdad? Sentí un frío en el estómago. No contesté, solo le cobré. El tipo salió sin dejar de mirarme. Y luego llegó el tercero, el joven pálido. Y ese día sí habló. Solo una palabra al dejar la barrita y el Yakult en el mostrador.
¿Notaste? Tenía la misma sonrisa torcida. Pagó en efectivo y salió. Se detuvo, como siempre, frente a la gasolinera y me siguió mirando. Después de eso, ya no pude dejar de ver. Las siguientes noches volví a observar el patrón. Ya no eran solo sus rostros idénticos, sus horarios exactos, sus frases repetidas. Había más. El billete de 50 del primero siempre tenía la misma doblez. El cigarro del segundo siempre olía a tinta. El Yakult del tercero cada noche estaba más vacío, como si ya lo hubiera tomado antes de entrar. Todo estaba demasiado milimétrico. Entonces decidí hacer algo estúpido. Le pregunté al gerente si podía revisar las cámaras de turnos anteriores. Dijo que no había problema, que solo eran archivos de rutina. Pasé la tarde del lunes viendo las grabaciones de la semana pasada. Cada noche era igual. Mis movimientos, los de los clientes, sus horarios, todo calcado. Pero hubo algo más. En cada grabación, mientras los tres se marchaban, todos miraban hacia la cámara, justo antes de salir, solo por un segundo. Los tres en sus respectivos turnos, sin excepción, como si supieran que los estaba viendo ahora. Esa noche regresé al turno con el estómago revuelto. A la 1:25 entró el de la gorra. Me miró directo a los ojos. ¿No abriste hoy las cámaras?, preguntó. Su voz era más firme que nunca. No supe qué responder, solo negué con la cabeza. Así está mejor, dijo, y se fue sin comprar nada. El segundo no apareció, el tercero sí, pero no entró. Solo se quedó parado afuera, al borde de la banqueta, bajo la luz mortecina de la lámpara del poste, mirando directo al mostrador. No se movía, ni pestañeaba. Quise salir, preguntarle si estaba bien, pero la puerta automática no se abrió. El sensor no lo reconocía como persona, como si no existiera. Me encerré en la bodega. Ahí pasé el resto del turno, con el radio apagado, revisando el monitor de la cámara trasera en mi celular. Cada tanto, regresaba a la imagen del frente. El joven seguía ahí, hasta que a las 5:12 desapareció, sin moverse. Simplemente dejó de estar ahí. Me tomé el día siguiente. No pude con el miedo. Dormí a medias, me sentía enfermo, como si algo me estuviera apretando el pecho desde adentro. Pero volví, porque necesitaba una explicación, porque si no lo enfrentaba, me iba a volver loco. A la 1:25 entró el primero, pero no era él, era el segundo, vestido como el primero, con la gorra del primero, pero con la cara del segundo, la misma sonrisa torcida. Hoy me tocó primero, dijo, y dejó un billete arrugado en el mostrador. A las 2:05 entró el tercero, pero traía la camisa del segundo y los lentes del primero, y en sus manos tenía tinta. No dijo nada, solo se rió, una risa seca, sin dientes. La cámara dejó de grabar. Lo supe porque la luz roja se apagó en el instante en que lo vi. Cerré todo, bajé las cortinas, puse el letrero de fuera de servicio, aunque no estaba autorizado, y me quedé sentado detrás del mostrador, con el teléfono en la mano, sin saber si marcar a emergencias o al psiquiatra. A las 2:27 entraron los tres, al mismo tiempo. Uno traía la sonrisa, otro la mirada, el último las manos manchadas. Se acercaron al mostrador, no compraron nada, no hablaron, solo me miraron, y luego, al unísono, dijeron: «Gracias por mantener el orden». Salieron, y el silencio volvió. No volví a verlos. Renuncié una semana después. Dejé el turno sin explicación, sin aviso. El gerente ni preguntó. Solo anotó mi salida y me deseó suerte. Pero cada madrugada, a la 1:25, despierto sin razón y reviso por la ventana. Y a veces veo tres sombras en la esquina, una con gorra, otra con lentes y la última manchada de tinta. Siguen viniendo, solo que ya no es por mí. Trabajo como conductor de reparto para una empresa de productos farmacéuticos. Mis días están llenos de entregas a farmacias, clínicas privadas y a veces hasta hospitales.
Pero los viernes por la noche, cuando termino la última ruta, me gusta detenerme en un Oxxo que queda en una esquina de la colonia El Vergel, al oriente de la Ciudad de México. Ese Oxxo es de los pocos que todavía tiene un estacionamiento pequeño para 5 autos, rodeado de malla ciclónica oxidada y lleno de baches. Siempre está medio vacío. Supongo que por lo feo que está el rumbo y lo poco transitado que es de noche. Pero me gustaba por eso mismo. Ahí nadie me molestaba. Me bajaba por un café y unos cigarros y me quedaba unos minutos en la cabina de la camioneta, escuchando música mientras terminaba de anotar los gastos del día. El guardia que trabaja ahí se llama Don Aurelio, un señor ya grande, con cara de que ha vivido más de lo que ha querido. Siempre está en una silla de plástico afuera de la tienda, junto al bote de basura, con una chamarra azul marino del Oxxo y una libreta negra que nunca suelta. No habla mucho, solo asiente con la cabeza y de vez en cuando dice un buenas sin mirarte directo. Lo empecé a saludar por cortesía y con los meses nos fuimos haciendo de una rutina. Yo le ofrecía un café cuando salía de la tienda. Él me decía, gracias joven, y luego volvía a su cuaderno escribiendo quién sabe qué. Una noche me dio curiosidad y le pregunté qué anotaba. Me respondió sin verme, placas y nombres. ¿De clientes? Le dije, pensando que era parte de su trabajo. De los que regresan. Esa frase me sonó extraña, pero no quise seguirle el rollo. Pensé que era uno de esos viejitos con manías raras. La cosa es que cada viernes que me detenía ahí, lo veía con ese cuaderno. A veces escribía, a veces solo lo leía. Una vez le pregunté en broma si era su diario y me contestó, es para que no se me olvide quién estuvo aquí antes de desaparecer. No sé por qué, pero eso me dejó incómodo. Lo dije como chiste, pero el tono con el que lo soltó no tenía nada de risa. Era seco, frío, como si hablara en serio. Pasaron las semanas y seguí yendo, aunque empecé a fijarme más en su cuaderno. Cada hoja parecía escrita a mano, con letra clara, en columnas. Tenía placas de autos, nombres, fechas. Pero lo más raro es que algunos nombres estaban subrayados con marcador rojo. Una noche, mientras él estaba en el baño, me ganó la curiosidad. Caminé hasta su silla y vi el cuaderno abierto. No podía evitarlo. Me acerqué y leí una hoja. Número de placa, nombre, Juan Carlos Robles, última vez, viernes, 23 de junio. Número de placa, nombre, Carla Jiménez, última vez, viernes, 30 de junio. Había como 20 registros en esa misma hoja, y más abajo, algunos subrayados. Uno de ellos me llamó la atención. Número de placa, nombre, Esteban D. Me paralicé. Ese era mi nombre, y esa era mi placa. El cuaderno decía, última vez, viernes, 11 de agosto. Pero ese viernes era justo el día siguiente. Cuando don Aurelio regresó del baño, yo ya estaba en la camioneta. Me temblaban las manos. No volví a pasar por ese Oxxo por un par de semanas. Me inventaba pretextos para terminar la ruta en otro rumbo. Pero algo en mí no me dejaba en paz. ¿Cómo podía estar mi nombre ahí, en ese cuaderno, junto a placas de autos que, según él, ya no volvían? Lo peor vino días después. Estaba viendo las noticias en mi celular cuando vi una nota local. Desaparece mujer en la colonia El Vergel. Fue vista por última vez en un Oxxo de la zona. Su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento El Modelo y la placa del auto eran familiares. No supe de dónde, hasta que me acordé del cuaderno. Lo busqué entre mis notas. NUI 176A. Era la misma que vi escrita bajo el nombre de Carla Jiménez, subrayado en rojo. Traté de convencerme de que era coincidencia, pero cada semana salían más notas. Desaparecidos, la mayoría jóvenes, algunos de la zona, otros solo de paso. Empecé a hacer una lista por mi cuenta. Revisaba el noticiero local, las redes vecinales. Cruzaba nombres con lo poco que recordaba del cuaderno. Era difícil, pero encontré 4 coincidencias. 4 personas que estaban en ese cuaderno antes de desaparecer. Así que una noche decidí volver.
Me estacioné más lejos de lo habitual, donde pudiera ver la tienda sin que me notaran. Don Aurelio estaba en su silla, como siempre, cuaderno en mano. Entraba gente, salía, un par de taxistas, una mujer con ropa deportiva, 2 tipos en moto. El guardia no se movía, solo escribía. Estuve ahí como 1 hora, y cuando me convencí de que no iba a pasar nada, me bajé y entré al Oxxo. Compré lo de siempre, un café y cigarros. Don Aurelio no me saludó, no me vio, ni siquiera pareció reconocerme. ¿Se acuerda de mí?, le pregunté. No. La semana pasada me escribió en su libreta, puso mi nombre y mi placa. Guardó silencio, luego cerró el cuaderno con calma y dijo: yo solo apunto lo que me piden. ¿Quién se lo pide? Los que ya no regresan. Sentí cómo se me iba la sangre del cuerpo. Me subí a la camioneta y me largué de ahí sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes. En ellas siempre estoy frente al Oxxo. Siempre es de noche. Y don Aurelio me mira, esta vez sí me ve, y escribe algo, pero nunca alcancé a leerlo. Me despierto sudando, sintiendo que algo me sigue. He pensado en denunciarlo, en contarle esto a alguien. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Que un viejito apunta nombres y placas y luego la gente desaparece? No tengo pruebas, solo intuiciones y miedo. Lo que sí sé es que mi nombre estaba en ese cuaderno antes de que pasara la fecha. Y sigo aquí, todavía. Tal vez porque no volví, tal vez porque todavía no es mi turno, o tal vez porque alguien más tomó mi lugar. Nunca me imaginé que algo tan común como un turno en el Oxxo pudiera cambiarme la vida para siempre. Me llamo Adrián y trabajo de cajero en un Oxxo que está en la esquina de la calle Orquídea, justo donde termina la colonia Los Laureles, en la ciudad de Guadalajara. Es un Oxxo pequeño, como tantos, con su cafetera siempre goteando, el refri de cerveza zumbando y las papitas desacomodadas cada vez que los morros de la zona vienen a buscar qué botanear. Era martes y ya pasaban de las 10 de la noche. El tráfico de clientes empezaba a disminuir, como siempre. Afuera, el alumbrado público fallaba, como también era costumbre. Las calles estaban medio a oscuras, solo con el faro del poste frente a la tienda parpadeando intermitente. Adentro, todo estaba en orden. Acomodé una caja de bubulubus cerca de la caja registradora y me preparaba para aguantar las últimas 2 horas del turno. Entonces lo vi. Un niño, no tendría más de 7 años, delgado, con una camiseta roja de los Rayados que le quedaba grande y los tenis sucios. Caminaba solo por la banqueta, despacito, como si contara sus pasos. Se detuvo frente a la tienda. Se quedó ahí unos segundos, parado, como si dudara en entrar. Luego dio un paso y la puerta automática se abrió. «Buenas noches», le dije, más por reflejo que por amabilidad. El niño no respondió. Tenía la mirada fija en los congeladores del fondo, donde están las paletas. Caminó sin decir palabra, directo hacia allá. No miró los dulces, ni las frituras, ni las botellas de colores. Solo abrió la puerta del congelador, metió la mano, sacó una paleta de sandía y caminó de regreso hacia mí. No parecía asustado, tampoco parecía perdido, solo ido, como si estuviera haciendo algo que no entendía del todo. La puso en el mostrador sin mirarme a los ojos. «¿Y tus papás?», pregunté, mientras pasaba el código de barras. «Nada». «¿Dónde están tus papás, chamaco?». Entonces habló. «Afuera». Levanté la vista. Me pareció raro que a esa hora y en esa colonia un niño anduviera solo. Me asomé por la ventana. Justo frente al OXO había una camioneta estacionada. Una Suburban vieja, color vino, con los vidrios totalmente polarizados. El motor estaba encendido. Lo noté porque el humo del escape subía perezoso hacia la luz parpadeante del farol. Pero no se veía a nadie adentro, ni luces interiores, ni movimiento, ni figura en el volante. «¿Quién está afuera?», insistí.
El niño con voz bajita respondió: «El señor». «¿Cuál señor? ¿Cómo se llama?» «No sé, solo me dijo que bajara a comprar la paleta. Me dio el dinero. Me mostró una moneda de 10 pesos. La tomó de su bolsillo, con dedos temblorosos. Le di el cambio, con la piel erizada. Intenté mantener la calma». «¿Y tú lo conoces?» «No». «¿Y por qué te subiste con él?» Se encogió de hombros. «Me dijo que me iba a llevar con mi mamá». «¿Dónde está tu mamá?» «No sé». Tragué saliva. El niño no mentía. Eso se le notaba en los ojos. Tenía esa mirada vidriosa de quien está obedeciendo por miedo. No parecía enojado, ni triste, ni ansioso. Solo desconectado. Tomé una decisión rápida. Me agaché al nivel del mostrador y le hablé en voz baja. «Escúchame bien. Quédate aquí. No salgas. ¿Entiendes?» El niño asintió. Salí del Oxxo, con el celular en la mano, grabando. Caminé hacia la Suburban con pasos firmes, tratando de no parecer nervioso. El motor seguía encendido. El escape tosía con intervalos. Me acerqué por el lado del piloto, pero no pude ver nada por los vidrios oscuros. Toqué el cofre. Nada. Toqué el vidrio. Silencio. «Oiga», dije en voz alta, «¿hay alguien ahí?» En ese momento, el motor se apagó. Mi cuerpo reaccionó con un impulso. Retrocedí 2 pasos, levantando el celular como si eso fuera a protegerme. Pasaron 5 segundos, 10, 15, ningún movimiento. El interior seguía oscuro, parecía abandonada, pero juraría por la Virgen que alguien había estado ahí hace un segundo. Me acerqué de nuevo, esta vez por el lado del copiloto. Me agaché un poco, tratando de ver si por alguna rendija podía identificar una silueta. Fue entonces cuando noté un pequeño agujero en el polarizado, justo en la esquina inferior. Ahí dentro, en el asiento trasero, había varias mochilas escolares, una encima de otra, algunas con manchas. Una de ellas estaba rasgada, y sobre ella, un zapato de niño, uno solo. Mi piel se tensó como cuerda. Di un paso atrás. Algo no cuadraba. Me giré para correr de vuelta a la tienda, pero antes de llegar, escuché el sonido del motor volviendo a la vida. Me giré justo a tiempo para ver cómo la camioneta arrancaba con un chillido de llantas y se perdía calle abajo a toda velocidad, sin luces, como un fantasma. Entré al Oxxo de nuevo. El niño seguía en su lugar, con la paleta en la mano, mirándome. ¿Se fue?, preguntó. «Sí», dije. «¿Cómo te llamas?» «Isaac». «¿Tienes familia cerca?», negó con la cabeza. «¿Dónde vives?» «No sé. Estaba en el parque y me dijo que me subiera. Dijo que me iba a llevar a ver a mi mamá, pero no quiso decirme su nombre. Llamé al 112. Pedí apoyo urgente. Me comuniqué también con el encargado de la gasolinera que está al lado. Le pedí el video de sus cámaras de seguridad. Me dijo que una apuntaba justo hacia la calle y que podíamos revisar. La policía llegó en menos de 15 minutos. Les conté todo. Se llevaron al niño, muy amablemente, mientras yo daba mi testimonio. Les entregué el video que el guardia de la gasolinera me ayudó a descargar. En él se veía todo, clarísimo. El niño bajando de la camioneta, entrando al OXXO, yo saliendo. Pero cuando el video muestra la camioneta, nadie la estaba manejando. El volante estaba quieto. No había manos. Los policías no supieron qué decir. Los días siguientes fueron un infierno. Vinieron trabajadores del DIF, un agente del Ministerio Público y hasta un tipo de traje que nunca me dijo quién era. Me preguntaron si había visto a esa camioneta antes. Les dije que no. Me enseñaron fotos de menores desaparecidos. Reconocí uno de los tenis de la mochila. Era de un niño reportado en Irapuato. Nunca supe qué pasó con Isaac. Solo supe que no tenía papás vivos y que llevaba más de 3 meses desaparecido. Nadie sabe cómo apareció en Guadalajara. Desde entonces, cada vez que un niño entra solo al Oxxo, me congelo por dentro. Y cada vez que escucho el zumbido de un motor detenido afuera por más de 5 minutos, salgo, reviso. Y espero no volver a ver esa camioneta vino con vidrios negros, porque no sé si la próxima vez vendrá a recoger lo que dejó pendiente.
Me llamo Miriam, tengo 18 años y hasta hace poco trabajaba en un Oxxo en la alcaldía Iztapalapa, justo frente al eje 5, en un cruce donde a diario pasaban microbuses, patrullas y hasta vendedores de hot dogs a la medianoche. No era el lugar más bonito del mundo, pero pagaban puntual y eso ya era suficiente para mí y para mi novio, Darío, que también trabajaba ahí. Compartíamos turno nocturno porque a nadie más le gustaba y así pasábamos más tiempo juntos. Todo empezó hace unos 3 meses, cuando un cliente habitual, un tipo que venía cada noche por cigarros y una botella de agua, dejó de venir. No era raro que los clientes desaparecieran, pero lo que me sacó de onda fue cómo reaccionó el gerente, Don Polo, cuando lo mencionamos. ¿Quién? No me suena, dijo sin siquiera mirarnos, revisando unas cajas de cigarros. Pero claro que le sonaba. Ese cliente siempre le dejaba el cambio y le decía hasta mañana, como si fuera costumbre. Darío y yo nos miramos raro, pero no dijimos nada. Poco después empezamos a notar cosas que antes nos pasaban por alto, como que los reportes del cierre nunca coincidían con lo que teníamos en inventario. En especial, faltaban cosas caras, botellas de whisky, cartones de cigarro, productos que no se iban tan fácil. Lo comentamos con Don Polo, pero él nos decía que seguro nosotros estábamos haciendo mal el conteo, que nos relajáramos, que no era tan grave. Esto es un Oxxo, no un banco, nos dijo una noche, riéndose mientras firmaba los reportes sin leerlos. A Darío eso no le gustó nada. Él era de esos que se toman en serio su trabajo, aunque le paguen una miseria. Empezó a tomar fotos de los estantes antes y después del turno, por si nos querían echar la culpa. Al principio lo hice por él, pero después de unas semanas empecé a notar que algo raro sí pasaba. Una noche, como a las 2 de la mañana, Darío se metió a la bodega para revisar unas cajas. Yo me quedé sola en la caja y entró un tipo alto, de barba descuidada y gorra. No me pidió nada. Se fue directo a los refrigeradores, agarró una botella de Bacardí, la metió en su sudadera y se salió caminando como si nada. Toqué el timbre para que saliera Darío. Cuando llegó, salimos a ver si el tipo seguía por ahí, pero ya no había nadie. Revisamos las cámaras. Nada. No había quedado grabado. Era como si se hubiera colado en un parpadeo, sin activar la puerta automática. Le dijimos a Don Polo la mañana siguiente, cuando llegó. No dijo nada por un rato. Luego, sin dejar de ordenar los paquetes de pan Bimbo, soltó. No se preocupen por eso, no reporten ese robo, ya está controlado. ¿Cómo que controlado?, preguntó Darío, frunciendo el ceño. Hay cosas que no vale la pena mover, mijo, respondió, esta vez con una sonrisa que no le conocíamos. Después de eso, empezaron a pasar cosas más raras. Cada semana faltaban más productos y más clientes raros entraban. Tipos tatuados hasta el cuello, que pedían cigarros con nombres que ni conocíamos y pagaban con billetes arrugados de 500. Uno de ellos incluso se metió a la bodega sin permiso. Le dijimos a Don Polo y nos contestó que no nos metiéramos con ellos, que eran clientes especiales. No entendíamos qué pasaba, hasta que una madrugada, ya casi por terminar turno, escuchamos un portazo fuerte. Darío fue a la bodega y tardó más de lo normal. Me empezó a preocupar, así que fui tras él. Lo encontré parado frente al refrigerador viejo, ese que ya ni funciona. Estaba blanco, como si hubiera visto un muerto. ¿Qué pasó? Él solo señaló. Me acerqué al refrigerador y vi cajas abiertas de licor. No del Oxxo. Eran de otra marca, con sellos que no conocía. También había paquetes envueltos en cinta café, como los que ves en las noticias cuando hacen decomisos de droga. Darío me miró como si se le hubiera ido el alma. Esto no es mercancía de la tienda, Miriam. Esto es otra cosa. Aquí están guardando cosas ilegales. Volvimos a la caja sin decir nada. Esa mañana, Darío me dijo que iba a renunciar, que no se iba a quedar ahí sabiendo que el gerente estaba metido con narcos. Yo le dije que hiciéramos la denuncia anónima, pero él sabía que eso no funcionaba. ¿Y si los que vienen son policías coludidos?
¿Y si nos agarran de testigos? ¿Y si desaparecemos como ese cliente que ya no volvió? Decidimos esperar, buscar otro trabajo y renunciar en cuanto pudiéramos. Pero el destino se adelantó. Un viernes por la noche, don Polo no llegó al cambio de turno. Nos tocó abrir sin instrucciones, solos. Cerca de las 2 llegaron 2 camionetas, de esas de doble cabina, sin placas, con vidrios polarizados. Se bajaron 3 tipos, todos armados, aunque escondían las pistolas en las chamarras. Uno se acercó a la caja y dijo, ¿está el gerente? No vino hoy, dije, tratando de sonar natural. El tipo se volteó a los otros y asintió. Uno entró a la bodega sin pedir permiso, el otro se quedó vigilando. Todo era silencio. Darío y yo solo nos mirábamos sin saber qué hacer. Cuando el tipo volvió, traía 2 cajas. No dijo nada. Salieron sin pagar y sin mirar atrás. Esa fue la noche en que entendimos todo. Don Polo no era solo un gerente. Era el que permitía que ese Oxxo funcionara como bodega clandestina para narcos de la zona. Lo que faltaba en el inventario no se reportaba porque se vendía por fuera. Y si algo desaparecía, era porque alguien ya había decidido no dejar huella. No podíamos quedarnos. Esa misma madrugada, Darío borró las fotos que había tomado. Me pidió que hiciéramos lo mismo con los videos, con los registros, con todo. Lo hicimos. Teníamos miedo. Sabíamos demasiado. Renunciamos al día siguiente, alegando razones personales. Nadie nos preguntó nada, ni don Polo. Solo nos dijo, suerte, con esa sonrisita suya, como si ya supiera que no íbamos a hablar. Desde entonces, cada vez que paso frente a ese Oxxo y veo a los nuevos empleados jóvenes, sonrientes, me pregunto si ya se dieron cuenta de que están trabajando en una tienda donde los robos no se reportan. Porque no son robos, son entregas. No me arrepiento de haber salido de ahí, pero tampoco puedo dormir tranquilo. A veces pienso que, si alguien decide limpiar cabos sueltos, Darío y yo vamos a estar en la lista. Y esa lista no aparece en ningún reporte. Trabajo como cajero en un Oxxo que está justo en la línea entre Reynosa y McAllen, a unos metros del puente internacional. Es un lugar que tiene lo suyo. Durante el día recibimos de todo, desde oficinistas en pausa hasta traileros que cruzan a cargar diésel del lado mexicano porque es más barato. Pero en las noches, las cosas son distintas. El turno nocturno no le gusta a nadie. Quienes lo han hecho un tiempo acaban renunciando o pidiendo que los cambien. A mí me tocó quedarme porque no tenía otra opción. Necesitaba el dinero y ser joven y sin hijos me hacía perfecto para el horario. Según el gerente, yo era ideal para eso porque aguantaba vara. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me dedicaba a rellenar las charolas de pan dulce, acomodar los Yakults que nunca se vendían y matar el tiempo con café recalentado. Pero entonces comenzaron los detalles. Esos pequeños errores en la Matrix que uno al principio ignora porque está más preocupado por no dormirse que por armarse teorías locas. Fue una noche de miércoles cuando lo noté por primera vez. Un hombre entró como a las 2 de la madrugada. Iba cubierto con una chamarra gruesa, pero el calor de Reynosa no mentía. Hacía más de 30 grados incluso a esas horas. Caminaba encorvado, casi arrastrando un pie, y su mirada se mantenía baja. Tomó un Gatorade azul, una barrita de avena y una cajetilla de cigarros. Cuando llegó a la caja, levantó la mirada y me dijo apenas un buenas. Fue cuando extendió la mano para pagar que lo vi. Le faltaba un dedo. El anular de la mano derecha estaba ausente, limpio, como si hubiera sido amputado quirúrgicamente. Me llamó la atención, pero no dije nada. A veces pasan accidentes en maquilas o en talleres mecánicos, pensé. Le cobré, dio las gracias con voz baja y salió cojeando. Pero no fue el único. Esa misma semana llegaron 3 clientes diferentes, en horarios distintos, con heridas similares. A una mujer le faltaba una oreja, a otro un pedazo del antebrazo, envuelto con vendas rojas aún frescas, y al último le faltaban ambas palmas. Llevaba guantes sin dedos
y dejó las monedas sobre el mostrador con movimientos torpes, como si usara muñones. No es raro ver cosas feas en la frontera. Asaltos, migrantes en pésimas condiciones, incluso cuerpos abandonados. Pero esto era distinto. Estas personas no parecían indigentes ni adictos. Vestían limpio, hablaban poco y al salir se subían a carros que claramente no eran baratos. Era como si alguien los hubiera marcado. Intenté comentarlo con mi supervisora, Luisa, una mujer de unos 40 que ya parecía tener el alma triturada por años de trabajar en tiendas. Me escuchó en silencio mientras yo mencionaba lo que había notado. Cuando terminé, solo me dijo: «Mira, si quieres durar, no preguntes, atiende y cobra. Tú no sabes nada. ¿Estamos?». Me quedé helado. ¿Eso era todo? ¿Así nomás? Después de eso, empecé a prestar más atención. Tomaba nota mental de cada cliente nocturno, su apariencia, su comportamiento. Y no fallaba. Al menos 1 de cada 3 llegaba con una marca evidente. No eran heridas viejas ni cosas normales. Eran cortes, amputaciones, ausencias visibles. Y todos pagaban en efectivo. Una madrugada entró un joven, tendría unos 20. Venía temblando, literal. Se notaba que no quería estar allí. Agarró una coca y unos cacahuates y se acercó a pagar. Cuando metió la mano al bolsillo para sacar las monedas, noté que tenía un vendaje en el cuello, justo donde termina la mandíbula. Se le cayó una moneda y cuando se agachó para recogerla, dejó escapar un pequeño lamento. Lo miré fijamente. Estaba llorando. «¿Estás bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No me respondió. Solo se limpió las lágrimas y me dijo: «Si me preguntan, no estuve aquí. Pagué el resto de su cuenta de mi propio dinero, ni siquiera se lo dije. Solo lo dejé ir. Esa noche me costó dormir. Pasaron los días y aunque intentaba hacerme el indiferente, no podía quitarme la sensación de que algo oscuro estaba ocurriendo. Había una especie de rutina. Los mismos clientes regresaban cada semana, cada vez con una parte menos. Una mujer que al principio venía con aretes de oro y maquillaje perfecto, semanas después llegó con la mitad de la cara desfigurada, como si se la hubieran arrancado con una navaja. Aún así, pagaba en efectivo, siempre con la mirada perdida. Una madrugada me llegó una alerta por radio: «No atiendas si entra alguien con ropa mojada». La orden vino del jefe regional, según Luisa. Nadie explicó más. La misma noche, entró un tipo con el pantalón empapado hasta las rodillas. Se veía desorientado, caminaba sin ver, como si estuviera en otro lugar. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Solo quiero un café». Lo rechacé. Le dije que la máquina no servía, que el sistema estaba caído. Mentí todo lo que pude. Él me miró, asintió y se fue. Cuando regresé al mostrador me di cuenta de que había dejado una foto vieja sobre el vidrio. En ella aparecía él, sonriendo, al lado de una mujer y un niño, frente a una camioneta. Detrás de la foto había una palabra escrita con tinta roja: «Próximo». No dormí en 2 días. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con un trailero que venía cada semana a cargar diésel en la gasolinera de al lado. Le conté lo que veía y su cara cambió. «Eso que dices, lo he oído. Le llaman el cobro. Dicen que hay gente que se mete en cosas pesadas, pero en vez de pagar con dinero, pagan con carne. Así, literal. Les piden partes del cuerpo, 1 por semana, hasta que saldan la deuda. Y si se rajan, desaparecen». «¿Quién hace eso?». El trailero no respondió. Solo me dijo: «Cuando te pregunten si viste algo, di que no. Si alguien te ofrece algo, huye». Después de eso, empecé a notar más cosas. Una noche vi que un hombre dejó caer una bolsa al salir. Era una bolsa transparente. Dentro, envuelta en plástico, había una oreja, limpia, fresca. Y en el fondo de la bolsa, un recibo de Oxxo con la fecha del día. El gerente vino por las cámaras al día siguiente. Me dijo que no dijera nada, que ya estaban viendo el tema. La última noche que trabajé ahí, pasó lo peor. Eran casi las 3. Entró una señora que yo ya conocía. Antes venía con su hija, una chiquilla de unos 10 años. Esa noche venía sola.
Llevaba la mirada perdida y sostenía algo en las manos, envuelto en una tela. Se acercó al mostrador, dejó el paquete sobre el vidrio y me dijo: «Vengo a saldar la deuda». No pude decir nada. Mi cuerpo estaba congelado. Ella empujó el paquete hacia mí y dijo, con voz hueca: «Dijeron que con esto ya era suficiente. Ya me puedo ir». Salió sin comprar nada. El paquete seguía ahí. Lo abrí, con miedo. Dentro había una mano pequeña, de niña. Renuncié esa misma mañana. No volví a trabajar de noche, ni en esa tienda ni en ninguna. Cada vez que paso por un Oxxo cerca de la frontera, me pregunto si ahí también alguien cobra en carne, si el cajero ya lo notó, si también ve las partes que faltan. Yo sí las vi, y ya nunca volví a dormir igual. Trabajo en un Oxxo que está en el borde del libramiento norte de Irapuato, entre un baldío seco lleno de basura y una pensión para tráileres. De día es un hervidero de movimiento, pero en la noche se convierte en un lugar donde el silencio pesa más que las bolsas de hielo de los refrigeradores. Hago el turno nocturno desde hace 6 meses. Me llamo Marlene y tengo 26 años. No es el trabajo de mis sueños, pero es lo que hay. Aquí una aprende a ignorar muchas cosas: los borrachos, los traileros que insisten de más, los vagabundos que se quieren quedar dormidos junto a la cafetera. Pero lo de esa noche fue distinto, muy distinto. Todo empezó hace poco más de una semana. Eran como las 10:40 cuando lo vi por primera vez. Un tipo alto, delgado, como de unos 40 años, con camisa blanca de manga larga y jeans gastados. Llevaba gorra, pero no de esas modernas, sino una de las viejas, como de taxista antiguo. Caminó lento hasta el mostrador, me miró con una sonrisa apenas dibujada y dijo con voz suave: «Unos cigarros Montana, por favor». Los pagó con un billete de 50, tomó el cambio y salió sin prender el cigarro. Solo se quedó afuera, bajo la luz amarilla del farol, mirando hacia la tienda. Yo pensé que estaba esperando a alguien, o tal vez iba a prender el cigarro en cuanto saliera, pero no lo hizo. Se quedó ahí, de pie, mirando. Luego se fue. A los 10 minutos regresó. Pidió otra vez Montana. Ni siquiera parecía que hubiera abierto el paquete anterior. Esta vez ni sonrió. Solo dejó el billete, tomó los cigarros y se volvió a salir. Otra vez se quedó ahí, sin moverse, sin fumar, solo mirando. A mí. La tercera vez, cuando regresó a las 11:30, ya me empezó a incomodar. Le dije, con una sonrisa forzada: «¿Se te están acabando muy rápido o qué?». No respondió. Solo me miró directo a los ojos mientras extendía el dinero. No había hostilidad, pero sí algo que no sabía cómo nombrar, como si me analizara, como si me viera sin realmente verme. Agarró el paquete nuevo, idéntico a los anteriores, y salió de nuevo. Así fue los siguientes días. Siempre después de las 10, cada 10 o 15 minutos, entraba, pedía lo mismo y salía sin encender ni un solo cigarro. Siempre solo, siempre en silencio, siempre mirándome con esa calma espesa. Al tercer día ya se me revolvía el estómago cada que lo veía cruzar la calle. Le conté a mi compañero del turno de la tarde, Ernesto. Se rió y me dijo que seguro era un loco inofensivo. «Mientras pague, que compre los que quiera», me dijo, mientras contaba la caja chica. Pero a mí me daba miedo. No era lo que hacía, sino cómo lo hacía. No se ponía agresivo, no decía groserías, no hacía nada, pero esa insistencia silenciosa me carcomía. A veces, cuando lo veía a través del cristal, tenía la sensación de que estaba contando algo. Sus labios se movían apenas, como si dijera cosas que solo él entendía. El cuarto día decidí preguntarle directamente: «Oye, ¿todo bien? ¿Estás esperando a alguien?». El tipo me observó un par de segundos. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, dijo: «Solo te estoy viendo». Me reí, incómoda, pero él no lo dijo en broma. No fue un piropo, ni un intento torpe de ligue. Fue una afirmación seca, sin matices. «¿Por qué?», pregunté, tratando de mantenerme firme. «Porque tú no sabes quién eres». No dije nada.
Me limité a pasar el billete por la caja y entregarle el cambio. Esa noche no dormí. Sentía su mirada incluso después de cerrar mi puerta con doble seguro. Desde entonces, las visitas se volvieron más frecuentes. Ya no era cada 10 minutos. A veces entraba, salía y regresaba en 2. Un ciclo sin sentido. Una vez vi que dejó uno de los paquetes en la repisa de la entrada, como si nunca le hubiera interesado. El 7º día fue el peor. Llegó justo después de las 11. Yo ya estaba tensa, los nudillos blancos por apretar la charola del cambio. Me limité a entregarle lo de siempre, sin decir una palabra. Pero esta vez no se fue. Se quedó parado frente al mostrador, con los cigarros en la mano. Me miró fijo, con los ojos abiertos de par en par, y dijo: ¿Ya te diste cuenta? ¿De qué?, respondí, sin querer sonar nerviosa. Hay cosas que tú haces y no recuerdas. Tragué saliva. El Oxxo estaba vacío. Ni un coche pasaba por la carretera. A lo lejos, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic de la cámara giratoria. El hombre se acercó un poco más. ¿Nunca te has preguntado qué haces cuando estás sola, cuando no hay nadie viéndote? Creo que deberías irte, le dije, levantando la voz. Él sonrió. Por primera vez, sonrió en serio. Luego dejó el paquete de cigarros en el mostrador, ni siquiera lo había abierto, y se fue. No volvió esa noche, ni la siguiente, pero el tercer día encontré algo en la bodega. Mientras revisaba inventario, vi una caja mal cerrada con cinta gris. Pensé que era producto devuelto, pero cuando la abrí, encontré algo que me hizo tambalearme. Decenas de paquetes de cigarros Montana, todos cerrados, todos marcados con la misma fecha. Algunos ya empezaban a verse aplastados, y había una nota, escrita en papel de Oxxo, con mi propia letra. Recuerda que ya lo conoces, no finjas que no. Sentí un golpe en el pecho. No recordaba haber escrito eso, ni siquiera sabía que esa caja estaba ahí. Esa noche pedí a Ernesto que me cubriera, y fui a casa. No podía estar ahí sola. Al día siguiente, fui al gerente de zona. Le conté todo. Me miró como si estuviera exagerando. ¿Tienes pruebas?, me preguntó. Hay una caja con los cigarros y una nota que... ¿Dónde está esa caja? Fuimos juntos a la bodega y no estaba. Ni la caja, ni los cigarros, ni la nota. Revisamos las cámaras. No había grabación de ningún hombre comprando cigarros esa semana. Solo yo, sola, atendiendo, hablando con el aire, con el mostrador vacío, comprando cigarros cada 10 minutos. El gerente me sugirió tomar unos días libres. Yo acepté. Pero anoche, mientras pasaba frente al Oxxo en un Uber, lo vi. Ahí estaba, de pie, frente a la tienda, bajo la luz amarilla del farol, con un paquete de cigarros en la mano, mirándome. No lo había soñado, no lo había inventado. Él existe y está esperando que vuelva.